Tu padre te dejó atrás, pero en mi cama encontrarás amor cada noche. Con esas palabras, el guerrero apache más temido del norte selló el destino de una joven que había sido abandonada en el desierto por su propio padre. Él la rescató cuando todo estaba perdido, y aquel gesto inesperado se transformó en un amor profundo, intenso y valiente, capaz de renacer entre la arena, derrumbar la soledad y desafiar incluso el dolor más antiguo. El viento del norte soplaba con un tono áspero aquella mañana, como si quisiera arrancar de la tierra cada hoja seca, cada raíz débil, cada secreto que la gente del pueblo prefería enterrar. En medio de ese paisaje polvoriento, donde las casas parecían sostenerse más por costumbre que por fortaleza, vivía una joven que nunca había encajado del todo. María Soledad Márquez Rivera, de apenas 19 años, pero con un corazón lleno de sueños demasiado grandes para el lugar que la vio nacer. Desde niña había sido distinta, no diferente, distinta. No era una muchacha hecha para obedecer ciegamente. Tenía una belleza natural que no dependía de vestidos caros ni de joyas heredadas, una belleza que dolía a quienes no sabían comprenderla. Su cabello castaño caía ondulado hasta la mitad de la espalda, siempre con mechones rebeldes que se escapaban del moño improvisado que ella hacía deprisa. Sus ojos, grandes y oscuros, guardaban una luz que parecía provenir de un lugar más alto, un sitio donde la esperanza aún tenía valor. Su madre, quien había sido su único refugio, la llamaba mi pequeña estrella de tierra. Pero desde su muerte, nada volvió a brillar igual. El padre de Soledad, Benicio Márquez, era un hombre seco, endurecido por la frustración y los prejuicios. Nunca entendió a su hija. Le molestaba que ella prefiriera caminar descalza por el campo antes que asistir a bailes elegantes, que sonriera sin permiso, que hablara de cosas tan impensables como ser libre o decidir su propio destino. Para él, una hija era algo que debía negociarse con un buen matrimonio, y como nunca encontró pretendiente que considerara a Soledad útil, su paciencia se fue consumiendo como vela vieja. Cuando la madre murió, Benicio no lloró, solo empacó su silencio y se convirtió en un fantasma dentro de la casa. Soledad, en cambio, lloró cada noche durante semanas, abrazada al chal que aún conservaba el aroma a flores secas de su madre. Se volvió más introspectiva, más frágil, pero también más fuerte. Algo en su interior se encendió al comprender que, sin su madre, el mundo se volvería más cruel, y necesitaba enfrentarlo. Pero ni siquiera su fuerza fue suficiente para evitar lo inevitable. Una madrugada, sin ruido, sin advertencia y sin dejar una carta, su padre desapareció. Simplemente se fue. Tomó el caballo más fuerte, una bolsa con dinero, y nunca volvió. El pueblo murmuró durante días. Se cansó de ella, decían unos. La muchacha nunca fue normal, decían otros. Él quería un hijo hombre, susurraban las mujeres en la plaza. Soledad escuchó cada palabra clavándose como agujas invisibles. Sin su padre, sin dinero y sin quien respondiera por las deudas de la casa y de los campos, los acreedores no tardaron en exigir lo suyo. Soledad intentó trabajar, intentó vender piezas de costura, pan casero, incluso ofreció limpiar casas ajenas, pero nadie quería contratar a la muchacha fuera de los estándares, la muchacha sin apellido respetado, la muchacha que ahora cargaba el estigma del abandono. La casa fue embargada, las tierras confiscadas, las pocas pertenencias que tenía fueron arrojadas frente a la puerta como si fuesen basura. La joven se quedó sola frente a la tierra que la vio crecer, sin un solo rincón propio donde llorar. Aquella tarde, con el sol derritiéndose en el horizonte, Soledad recogió lo poco que pudo cargar, el chal de su madre, una cantimplora vacía y un pedazo de pan duro. No tenía familia, no tenía trabajo, no tenía hogar, pero sí tenía algo que nadie podía quitarle, la convicción de que necesitaba seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. Comenzó a caminar, primero despacio, sin rumbo, luego con más firmeza, como si cada paso fuese un acto de resistencia. El desierto se abría frente a ella como un mar silencioso.
La arena ardiente quemaba la planta de sus pies, el viento seco le golpeaba el rostro y cada sombra parecía esconder un recuerdo que quería perseguirla. Pero ella siguió avanzando. Horas, quizás días. Era difícil distinguir el tiempo en aquel lugar donde el sol parecía inmóvil y la noche llegaba de golpe. A veces se detenía para respirar, y en ese silencio podía escuchar casi la voz de su madre diciendo: «Resiste, pequeña estrella de tierra, resiste». Pero la resistencia también tiene un límite. La falta de agua le hizo temblar las manos. El sudor seco pegaba su blusa al cuerpo. Su visión comenzó a distorsionarse, como si el mundo se derritiera frente a ella. Intentó apoyarse en una roca, pero el cuerpo ya no respondía. Tropezó, intentó levantarse. No pudo. «Mamá», susurró apenas, con un hilo de voz. Y entonces cayó de rodillas. Luego, al suelo. El desierto la recibió con la frialdad de quien no sabe consolar. La arena rozó su mejilla y su respiración se volvió lenta, casi imperceptible. Una última lágrima, tibia, solitaria, descendió por su rostro antes de que sus ojos se cerraran. El mundo se volvió oscuro. El silencio la envolvió. Y en ese instante, justo antes de perder la conciencia por completo, alcanzó a escuchar algo. Un ruido lejano, como el galope de un caballo. Después, nada. El desierto la tragó en su silencio. Y Soledad, sin saberlo, estaba a punto de ser arrancada del destino que la condenaba y llevada hacia otro que jamás habría imaginado. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu me gusta y comenta Desierto para que esta comunidad de corazones que aman los romances profundos siga creciendo. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos creando historias como esta solo para ti. La oscuridad no tenía forma. Era un peso, un abrazo frío que envolvía todo, como si la vida misma se hubiese retirado del mundo. Soledad flotaba en ese silencio sin saber si estaba soñando o si ya había cruzado a algún lugar del que nadie regresaba. No sentía su cuerpo, no sentía su respiración, solo escuchaba, muy lejos, un latido que no podía distinguir si era suyo o del desierto. Hasta que algo cambió. Una sensación tibia rozó su frente. Luego, un olor, un aroma inesperado, completamente distinto al polvo y al calor. Algo herbal, terroso, como hojas trituradas con resina fresca. Un olor que pertenecía a manos que sabían sanar. Y esa fue la primera grieta de luz que abrió su conciencia. Soledad quiso abrir los ojos, pero los párpados pesaban. Tuvo que intentarlo 2 veces antes de lograr que una rendija de luz se filtrara. Al principio todo fue borroso. Figuras moviéndose, sombras oscilantes, colores rojizos que parecían bailar como pequeñas llamas. Un murmullo profundo y cadencioso resonaba cerca, como el eco de un tambor lejano. Cuando por fin logró enfocar, descubrió que estaba recostada sobre una especie de cama hecha con pieles suaves. La choza donde se encontraba estaba iluminada apenas por una lámpara de aceite que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de barro. Varias plantas colgaban del techo, desprendiendo ese aroma que la había traído de vuelta. Su corazón comenzó a latir más rápido. No estaba en su pueblo, no estaba en ningún lugar conocido. Intentó incorporarse, pero el mareo la obligó a detenerse. Fue entonces cuando escuchó unas pisadas firmes acercarse. La tela de una cortina rústica se movió y un hombre entró. Un hombre tan imponente que su presencia llenó toda la habitación. Tenía alrededor de 30 años, piel cobriza y un cuerpo musculoso, fuerte, construido por batallas y amaneceres. Su cabello oscuro, largo hasta los hombros, estaba recogido con tiras de cuero. Sus ojos, negros, intensos, insondables, la observaron con una mezcla que ella no pudo descifrar de inmediato. Cautela, curiosidad, gravedad y algo más. Algo que no pertenecía a un simple extraño. La mirada de aquel hombre era la de quien ha cargado vidas enteras sobre su espalda. Soledad quiso hablar, pero solo consiguió un susurro. ¿Dónde estoy? El hombre dio un paso hacia ella
y aunque cada uno de sus movimientos tenía la firmeza de un guerrero, no había violencia en su postura. Al contrario, había una calma dominada, una seguridad que transmitía protección. «Estás a salvo», respondió él con una voz profunda, cálida, casi envolvente. «Te encontramos en el desierto. Casi no respirabas. Soledad, te encontramos». Esa frase rebotó en su mente. ¿Quién era te encontramos? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no habían pasado por encima de ella como tantos otros hubieran hecho? El hombre se agachó a su lado. La observó atentamente, como si quisiera asegurarse de que seguía consciente. Su presencia imponía, sí, pero había algo en sus ojos que desarmaba cualquier miedo. No había juicio, no había superioridad, solo una especie de respeto silencioso. «Pensé que morirías», añadió él con sinceridad austera. «El desierto no perdona». Ella tragó saliva, intentando reunir la poca dignidad que le quedaba tras tantos días perdida. «¿Quién es usted?». Él tardó un segundo en responder, como si midiera el peso de sus palabras. «Mi nombre es Takashi Nezahual», dijo finalmente. «Soy el jefe de la tribu que vive aquí, la mayor del norte». Soledad abrió los ojos con más desconcierto aún. Había escuchado historias, susurros, advertencias hechas para asustar niñas, historias sobre apaches indomables, hombres gigantes que no conocían el miedo y que vivían guiados por el viento y el fuego. Historias que el pueblo contaba con horror, pero que siempre tuvieron un tono de envidia silenciosa. ¿Ese hombre era uno de ellos? ¿El jefe, además? Takashi pareció notar su inquietud, porque inclinó la cabeza con una expresión que no era sonrisa, pero se le parecía. «No temas», dijo sin apartar la mirada de ella. «Nadie aquí te hará daño». La frase le llegó al corazón como un refugio inesperado. Desde la muerte de su madre, nadie le había dicho algo tan sencillo y tan verdadero. Soledad intentó recordar los últimos instantes antes de perder la conciencia. «Yo estaba caminando. No tenía agua. Pensé que ibas a morir», completó él con serenidad. «Pero yo te vi antes de que el sol cayera. Te levanté y te traje conmigo». Soledad levantada en brazos por ese hombre. La imagen la hizo estremecerse. No sabía si era vergüenza, gratitud o algo más confuso, algo nuevo, algo que hacía que su corazón golpeara de forma extraña. Takashi notó ese temblor y miró sus manos débiles. «Necesitas agua», murmuró. Se levantó y salió por un momento. A través de la apertura de la choza, Soledad vio pasar destellos de un mundo completamente diferente al suyo. Fogatas, tiendas de cuero, mujeres moliendo maíz, niños corriendo descalzos, perros husmeando entre las sombras. Y al fondo, la silueta de montañas inmensas que parecían custodiar la aldea como gigantes de piedra. Takashi regresó con un cuenco de madera. La ayudó a incorporarse con una delicadeza que no coincidía con la fuerza evidente de sus brazos. «Bebe despacio». Soledad obedeció. El agua le supo a vida. Cuando terminó, él se quedó allí, sentado frente a ella, como si quisiera darle tiempo para comprender. «Estás en mi tribu», dijo despacio. «Te quedarás aquí. Lo que haya afuera, lo que hayas perdido, no importa por ahora. Descansa. Sana». Ella lo miró incapaz de ocultar su conmoción. ¿Por qué me salvó?» Takashi sostuvo su mirada sin huir, sin suavizar, sin mentir. «Porque nadie merece morir sola», respondió. «Y porque mis ojos te vieron cuando todavía había luz. Eso significa algo». Soledad sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto que nadie la veía. Realmente la veía. Antes de salir, él añadió en voz baja, con la firmeza de un juramento: «Mientras estés en esta tribu, estarás bajo mi protección». Y entonces, por primera vez desde la muerte de su madre, Soledad se permitió cerrar los ojos sabiendo que, al despertar, no estaría sola. No podía imaginarlo, pero ese hombre, aquel guerrero del norte, acababa de cambiar el destino que el desierto intentó arrebatarle. El amanecer llegó sin pedir permiso,
filtrando su luz tenue entre las fibras entrelazadas de la choza donde Soledad descansaba. El aire olía a humo suave, a hierbas quemadas, a tierra húmeda que despertaba después de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, la joven abrió los ojos sin sentir miedo, aunque el desconcierto aún se aferraba a su pecho como un hilo difícil de cortar. Cuando intentó incorporarse, una mujer apache entró. Tenía el cabello negro trenzado en 2 largas cuerdas que caían sobre su pecho y un rostro curtido pero sereno. No habló de inmediato. Solo dejó cerca de Soledad una bandeja de madera con pan de maíz, frutas secas y un cuenco con un líquido tibio que olía a algún tipo de infusión. Soledad intentó agradecer. Gracias. La mujer le ofreció una mirada suave, aunque distante, como quien observa algo frágil que no termina de comprender. Soy Natai, dijo finalmente, con acento firme. Ayudo al sanador de la aldea. Puedes comer. Takashi dijo que lo necesitarías. Takashi, solo escuchar su nombre, hizo que el corazón de Soledad diera un pequeño sobresalto silencioso. Era extraño. Había algo en él que despertaba su atención, algo profundo e inexplicable, como un eco que no sabía traducir. No era miedo, tampoco era atracción inmediata. Era presencia, una fuerza que se sentía incluso cuando él no estaba allí. Intentó comer despacio. La comida era simple, pero le supo a salvación. Notó que Natai la observaba de reojo, sin maldad, pero con la cautela típica de quien cuida el equilibrio de su comunidad. ¿Todos saben que estoy aquí?, preguntó Soledad, intentando prepararse para lo que eso significara. Sí, respondió Natai. Y algunos no entienden por qué un jefe arriesgaría tiempo y recursos por una mujer del exterior. La frase le cayó como piedra, pero no se sorprendió. Había sido señalada toda su vida. Sin embargo, antes de que la tristeza pudiera atraparla de nuevo, Natai añadió con voz más suave: pero el jefe vio algo, y aquí lo que él ve importa. Soledad respiró hondo. Aquella tribu desconocida para ella parecía tener códigos propios, reglas silenciosas, sombras y luces que apenas comenzaba a vislumbrar. Después de comer, la mujer la ayudó a salir de la choza. El sol del amanecer teñía de dorado todo el campamento. La tribu estaba viva, hombres afilando puntas de flecha, mujeres moliendo maíz con piedras planas, niños jugando entre los perros, ancianos sentados bajo grandes árboles, hablando en su lengua profunda. Fogatas humeaban todavía, dejando en el aire un aroma cálido, familiar, casi acogedor. Soledad dio unos pasos, sintiendo aún el cuerpo débil. Algunos miembros de la tribu la miraron, no con hostilidad abierta, pero sí con una mezcla de curiosidad, recelo y preguntas silenciosas. Ella tragó saliva, intentando no encogerse. Su madre siempre le decía que caminara con dignidad, aun cuando el mundo la rechazara. Así lo hizo. Y mientras avanzaba, observando cada detalle, comenzó a notar cosas que nunca antes había visto en ningún lugar. Tejidos colgados con símbolos que parecían contar historias antiguas. Figuras talladas en madera con formas de animales sagrados. Cuencos con pigmentos de colores tierra que usaban para pintar sus rostros en ceremonias. Había belleza en cada rincón, belleza viva, sin adornos, sin pretensiones. La voz grave de un hombre rompió la mañana. Creí que aún estarías descansando. Soledad se giró. Takashi estaba allí, mirándola con brazos cruzados sobre el pecho, como si hubiese aparecido desde la tierra misma. Su presencia imponía, pero había algo en su manera de inclinar la cabeza, apenas que hacía que no fuese intimidante, que fuese seguro. Desperté hace poco, respondió ella, intentando no sonar nerviosa. Natai me ayudó a salir. Él asintió, mirando a la mujer con un agradecimiento silencioso antes de volver sus ojos a Soledad. ¿Cómo te sientes? Mejor, creo. Takashi dio un paso hacia ella, no demasiado cerca, pero lo suficiente como para que ella percibiera el calor que irradiaba su cuerpo, esa fuerza contenida que parecía doblegar al viento.
«Camina conmigo», dijo él. Ella dudó un instante, pero aceptó. Avanzaron juntos por senderos de tierra suave, pasando entre chozas y árboles frondosos. A cada paso, Soledad descubría más: la risa de los niños, el sonido del agua corriendo en un arroyo cercano, el olor a cuero secándose al sol. Era un mundo completamente distinto al suyo, pero sorprendentemente más humano. Takashi caminaba en silencio, un silencio que no era incómodo. Era un silencio que construía algo, un puente. Finalmente, él se detuvo junto a un círculo de piedras negras alrededor de una fogata apagada. «Aquí», explicó, «es donde la tribu se reúne al caer la noche. Se cuentan historias antiguas, se toman decisiones, se honra a los que se han ido. Pronto lo verás». Soledad bajó la mirada. «Takashi, yo no quiero causar problemas». Él frunció levemente el ceño como quien escucha una pregunta equivocada. «Nadie causa problemas por necesitar ayuda», respondió con firmeza. «No estás aquí por decisión de ellos. Estás aquí porque yo te encontré. Y mientras estés bajo mi cuidado tendrás un lugar». Sus palabras, dichas con disciplina y suavidad al mismo tiempo, cayeron en el corazón de Soledad como lluvia en una tierra que llevaba mucho tiempo seca. Nunca nadie había hablado así por ella, nunca. Y sin embargo algo la inquietaba. «Los demás me miran raro», murmuró. «Sé que no pertenezco a este lugar». Takashi sostuvo su mirada con profundidad. «No pertenecías al lugar de donde venías», corrigió. «Aquí, aún estamos por saberlo». Esa frase, tan simple y tan inmensa a la vez, se quedó suspendida entre los dos, cargada de un significado que ninguno estaba preparado para nombrar. En ese instante, una anciana de la tribu, con el rostro pintado de líneas blancas y rojas, pasó a su lado. Observó a Soledad con una mirada larga, penetrante, como si buscara algo en ella. Luego murmuró algo en su lengua y continuó caminando. Soledad se estremeció. ¿Qué dijo? Takashi desvió la mirada hacia el horizonte, como si meditara. Dijo que las estrellas rara vez dejan algo en el desierto, y cuando lo hacen siempre hay un motivo. Soledad quedó en silencio, sin saber cómo responder. ¿Una estrella? Nadie jamás la había comparado con algo tan grande. Nadie la había visto de forma tan distinta. El viento sopló, levantando un poco de polvo, y mientras la aldea seguía su rutina alrededor de ellos, la joven comprendió que estaba entrando en un mundo donde cada gesto tenía un significado, donde cada silencio era un lenguaje, donde cada mirada construía un destino. Y aunque aún no lo sabía, aquella tribu, con sus tensiones, su belleza, su historia, estaba a punto de enseñarle algo que nadie en su antiguo hogar le había enseñado jamás, que incluso una muchacha abandonada podía tener un lugar, y que algunos fuegos sagrados arden solo para quienes se atreven a renacer. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando Soledad, sentada sobre una roca tibia, miraba cómo la luz se desvanecía lentamente del cielo. En la aldea apache, el atardecer no era un simple cambio de colores, era un ritual silencioso. Los hombres regresaban con presas de caza, las mujeres recogían utensilios, los niños corrían descalzos dejando pequeños remolinos de polvo. Todo tenía un ritmo propio, casi musical, que Soledad aún estaba aprendiendo a descifrar. Llevaba varios días en la tribu, y aunque su cuerpo seguía recuperándose, su espíritu comenzaba a despertar de una manera inesperada. Algo dentro de ella se abría, como si la vida en aquel lugar tan distinto a todo lo que conocía, estuviera curando heridas que ni ella sabía que tenía. Pero había algo, o alguien, que la desconcertaba más que el resto. Takashi. El jefe apache parecía vivir entre dos mundos, el del líder imponente que cargaba con el peso de cada decisión y el del hombre silencioso que observaba más de lo que hablaba. Desde el día en que la rescató, había mantenido la misma actitud, atento, respetuoso, firme, pero siempre con una distancia que ella no lograba explicar. No era desinterés, no era frialdad, era otra cosa, como si hubiera fronteras dentro de él
que nadie estaba autorizado a cruzar. Esa tarde, mientras Soledad dejaba que el viento le acariciara el rostro, escuchó pasos detrás de ella. No necesitó voltear para saber de quién se trataba. La presencia de Takashi tenía una fuerza única, una energía que parecía moldear el aire a su alrededor. «Estás lejos del campamento», dijo él con voz profunda, casi baja. Ella giró lentamente para verlo. Él estaba allí, de pie, con los brazos cruzados y el cabello oscuro, moviéndose ligeramente con la brisa. Llevaba el torso cubierto por una camisa abierta por el cuello, revelando parte de su pecho fuerte, marcado por antiguas cicatrices. Cada cicatriz parecía contar una historia, historias que él nunca mencionaba. «No quería estorbar», respondió Soledad. «La aldea está tan viva a esta hora. Solo quería respirar un poco». Takashi observó el horizonte por un momento, como si tratara de adivinar qué pensamientos cargaba ella. «Respirar es importante», dijo, «sobre todo cuando se viene de un lugar donde faltaba el aire». Esa frase la golpeó. Él entendía más de lo que decía. Soledad bajó la mirada, jugando con las fibras del chal de su madre. «No estoy acostumbrada a que alguien se preocupe por dónde estoy», admitió con honestidad. Takashi giró hacia ella, y la luz del atardecer pintó sus rasgos con un tono dorado que lo hacía parecer casi una figura antigua, tallada por la naturaleza misma. «Aquí cada persona cuenta», murmuró, «y tú también». La joven sintió un nudo extraño en el pecho. No sabía por qué, pero cada vez que él decía algo así, su voz tenía el poder de desarmarla lentamente, como si hablara directo al lugar donde ella guardaba sus miedos más antiguos. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio lleno, cargado de cosas que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Soledad observó a Takashi con curiosidad. «A veces parece que usted carga demasiado», dijo con valentía suave, «como si el peso de esta tribu fuera más grande que usted mismo». Él no respondió de inmediato. No estaba acostumbrado a que lo observaran con tanta claridad. «Ser jefe no es un honor», dijo finalmente. «Es responsabilidad. Es ver cada amanecer pensando en los demás antes que en uno mismo. Es perder más de lo que se gana». Soledad percibió un matiz en esa última parte, un matiz de pérdida, un matiz de heridas abiertas. «¿Ha perdido mucho?», preguntó con cautela. Takashi elevó la vista hacia el cielo, donde un rastro rosado aún se resistía a desaparecer. «Lo suficiente como para aprender a no sentir demasiado», respondió sin mirar hacia ella. «Las emociones pueden ser peligrosas». Ella frunció el ceño ligeramente. «¿Peligrosas? ¿Para quién?» «Para todos», dijo él. «Para mí, para la tribu, para quien dependa de mí. Un jefe no tiene derecho a distraerse, no tiene derecho a entregarse». La última palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un peso inesperado. Soledad sintió cómo el corazón le palpitaba con fuerza. No sabía si era por compasión, por curiosidad o por algo más profundo y silencioso que se estaba formando sin permiso. Pero había algo en ese hombre que despertaba en ella un deseo irracional de comprenderlo, de llegar a donde nadie parecía haber llegado. Takashi se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia. Sus movimientos eran siempre medidos, casi rituales, como si cada gesto obedeciera a un código invisible. «La tribu confía en mí», continuó él. «No puedo tomar decisiones desde el corazón, solo desde la razón». Soledad lo miró, y en ese instante comprendió algo. Él no era un hombre frío, era un hombre herido, un hombre que había elegido el deber por encima de sí mismo, porque era lo único que sabía hacer. «A veces la razón también lastima», dijo ella con suavidad. «Y mucho más que el corazón». Takashi cerró los ojos por un instante, como si esas palabras tocaran una fibra demasiado sensible. Cuando los abrió, la miró fijamente, con una intensidad que la obligó a contener el aliento. «Tú hablas como alguien que sabe de dolor», murmuró. «Y usted como alguien que lo esconde», replicó ella sin apartar la mirada. Él soltó entonces un suspiro profundo.
un suspiro que no parecía pertenecer al jefe guerrero, sino al hombre que vivía detrás del título. Un hombre que hacía años no se permitía ese acto tan simple. Tal vez, admitió, esa palabra en boca de él fue un regalo, una rendija abierta, una grieta en la armadura. La tarde se volvió noche sin que ellos se movieran, y poco a poco las estrellas fueron apareciendo sobre ellos, una a una, como pequeñas lámparas encendidas por manos divinas. Soledad abrazó sus rodillas y murmuró: «Extraño a mi madre cuando el cielo se pone así». Takashi bajó la mirada hacia ella. Hubo un segundo en el que su expresión se ablandó, como si entendiera perfectamente lo que ella decía, como si él también recordara a alguien. «El cielo de la noche guarda a quienes amamos», dijo él en voz baja, «y a veces también los devuelve». Ella lo miró sin entender del todo, pero algo en esa frase le provocó un escalofrío dulce, íntimo. Era como si Takashi conociera un idioma que solo se hablaba cuando la soledad del alma se encontraba con alguien que podía verla. La noche siguió avanzando. Los sonidos de la aldea se fueron apagando. Y aunque ninguno lo dijo, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Algo pequeño, algo frágil, algo que aún no tenía nombre, pero que empezaba a crecer como una semilla escondida bajo la tierra. Porque esa noche, sin notarlo, una joven herida y un guerrero que temía sentir compartieron un silencio distinto. Un silencio que ya no era vacío, era un comienzo. Los días en la aldea pasaban con la misma serenidad con la que el viento movía las hojas de los grandes mezquites. Pero bajo esa calma aparente, algo empezó a quebrarse, como una cuerda tensa que lentamente cede hasta dejar oír su primer crujido. Soledad lo notó antes que nadie. Lo sintió en las miradas fugaces, en los murmullos apagados, en los silencios extraños que surgían cuando ella pasaba cerca. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas. Una vez más, su mente acostumbrada a recibir rechazo intentaba protegerse recordándole que no pertenecía allí. Pero no era imaginación. Las reacciones cambiaban, y cada día el cambio era más evidente. Las mujeres más jóvenes comenzaron a evitarla. Los hombres mayores la observaban con desconfianza. Incluso algunos niños, tan inocentes como la luz del amanecer, dejaron de acercarse a ella para mostrarle sus juguetes de madera o sus pequeñas hazañas. Era como si un velo silencioso se hubiera extendido sobre la aldea, separándola lentamente del resto. Solo había una excepción: Takashi. Él seguía tratándola con la misma firmeza tranquila, con la misma consideración que desde el primer día. No era desmedido, no era protector en exceso, no era indulgente. Simplemente la veía. La trataba como se trata a alguien que existe, que importa. Y eso hacía que la distancia entre ella y los demás doliera aún más, porque la tribu percibía lo que estaban haciendo sin que ella ni él lo reconocieran todavía. Una tarde, mientras Soledad recogía agua del arroyo, escuchó voces femeninas discutiendo no muy lejos. Hablaban en su lengua, pero algunas palabras se entendían por el tono, por el ritmo, por la dureza. Entonces vio a Yalinka, la hija del antiguo jefe, una mujer de mirada afilada y belleza orgullosa. Su cabello oscuro caía en largas trenzas adornadas con cuentas rojas, símbolo del linaje más antiguo y respetado de la tribu. Su postura era como la de un felino que nunca duda de su propio poder, y la forma en que clavó los ojos en Soledad se sintió como un golpe seco. Yalinka dio unos pasos hacia ella, seguida por dos mujeres más. No levantó la voz, pero su tono tenía una frialdad que helaba más que cualquier viento del norte. «He escuchado que ya caminas por la aldea como si pertenecieras aquí», dijo sin preámbulo. Soledad sostuvo la mirada con dignidad. «Solo estoy aprendiendo a vivir en la tribu. Nada más». «Nada más», repitió Yalinka con una sonrisa sarcástica. «¿Y crees que es suficiente? ¿Crees que porque Takashi te trajo puedes quedarte para siempre?» Soledad sintió cómo su corazón aceleraba. No por miedo, sino por la memoria amarga de tantas veces en su vida
haber sido tratada como intrusa, pero respiró hondo. No quería repetir el mismo patrón de sumisión. «No estoy aquí por elección», respondió con calma. «Él me salvó la vida. Solo intento hacer lo correcto». Yalinka dio un paso más, un paso demasiado cerca. «Él te salvó porque es jefe, porque no deja morir a nadie. No te confundas, no pienses que eres especial. No pienses que puedes convertirte en parte de algo que no es tuyo». Soledad sintió la punzada, pero no se quebró. Sabía que la mujer no hablaba solo desde el orgullo, hablaba desde otro lugar, desde el temor, desde la rivalidad, desde la posesión y desde algo más profundo, el linaje. Para algunos miembros de la tribu, la unión de Takashi con alguien de afuera era una traición al lugar que lo había formado. La joven bajó la mirada hacia el agua por un instante para recomponerse. Cuando la levantó, lo hizo con dignidad. «No quiero robar nada», dijo suavemente. «Solo estoy respirando, donde me dejaron respirar». La respuesta enfureció a Yalinka, pero no lo mostró del todo. Apenas un gesto, una contracción mínima en la mandíbula, reveló esa rabia contenida. «Ten cuidado», susurró la mujer, inclinándose hacia ella. «Las raíces de esta tierra son profundas y no siempre aceptan semillas ajenas». Dicho eso, se dio media vuelta y se marchó con paso firme. Las otras mujeres la siguieron sin mirar atrás. Soledad quedó sola junto al arroyo, con el corazón agitado pero la cabeza clara. Sabía que ese enfrentamiento era apenas el principio. Sabía que Yalinka no era solo una mujer celosa o orgullosa. Era una figura influyente, una sombra poderosa que podía moldear la opinión de toda la tribu. Y sin embargo, Soledad no lloró, no huyó, no se dejó caer. Había aprendido desde muy niña que en el mundo no siempre existía un lugar para ella, que tendría que abrirse uno con las manos, con dignidad, sin imponer nada, pero sin pedir perdón por existir. Esa noche, cuando regresó a su choza, Takashi estaba esperándola. Su presencia llenaba la entrada como un guardián silencioso. «Algo pasó», dijo él, sin necesidad de escuchar explicación alguna. Ella tragó saliva. Nunca antes había sido tan vista y tan protegida a la vez. «Algunos no quieren que yo esté aquí», dijo con honestidad. «No quieren que usted me haya traído». Takashi apretó la mandíbula. Sus ojos, por un momento, mostraron una dureza que ella nunca le había visto. Una dureza que hablaba de guerra, de decisiones, de territorios defendidos con sangre. «No es asunto de ellos», respondió con voz baja. «Fue mi decisión». «Pero», intentó decir ella. «No», interrumpió él, dando un paso hacia ella. «Mientras yo sea jefe, mientras yo respire, tú no serás expulsada de este lugar. Nadie decide sobre tu destino excepto tú misma». Soledad sintió que algo se rompía dentro de ella, una barrera, un miedo, una herida antigua, porque nadie antes le había dicho algo así. Nadie la había defendido con tanto convicción, y aunque ella no podía verlo aún, el verdadero conflicto no era entre ella y la tribu, era entre lo que Takashi sentía y lo que se obligaba a no sentir. La aldea entera se preparaba sin saberlo para una transformación que cambiaría su equilibrio, y Soledad, una joven que el mundo había rechazado una y otra vez, estaba a punto de descubrir que los fuegos más grandes nacen cuando los corazones más fuertes comienzan a arder por primera vez. La luna había salido grande y redonda aquella noche, tan roja que parecía un corazón encendido suspendido sobre las montañas. En la tribu Apache, esa luna tenía un significado profundo. Era un presagio de transformación, un momento en que los espíritus antiguos caminaban más cerca de los vivos. Todos lo sabían, todos lo sentían. Incluso Soledad, cuyo pecho latía con un ritmo que no entendía, podía percibir que algo sagrado estaba por suceder. Desde que Yalinka la enfrentó, la tensión dentro de la aldea había aumentado como una cuerda que se tensa entre dos manos. Takashi lo sentía en el aire, en las miradas, en los silencios más largos, en los cuchicheos alrededor del fuego.
Pero lo que más lo inquietaba no era la tribu, sino lo que comenzaba a crecer dentro de sí mismo. Aquella noche, mientras el cielo se teñía con la luz rojiza de la luna, Soledad salió de su choza para respirar. No podía dormir. Había demasiadas emociones en su pecho: miedo, gratitud, confusión y un sentimiento nuevo, cálido, profundo, que no sabía nombrar aún. Caminó lentamente hacia el borde del campamento, donde el bosque comenzaba a levantarse como un muro oscuro y vivo. La luz de la luna caía sobre ella, iluminando su piel con un tono suave que hacía que pareciera salida de un sueño antiguo. Takashi la vio desde la distancia. Él tampoco podía dormir, no aquella noche. Algo en su interior lo obligó a seguirla, no como un jefe que protege, sino como un hombre que, sin quererlo, se siente atraído hacia un destino imposible de ignorar. Ella escuchó sus pasos, suaves pero firmes, y se volvió despacio. «No sabía que estaba detrás de mí», dijo, llevando una mano al pecho como si intentara controlar su propio temblor. Takashi se detuvo a pocos pasos de ella, con la luna roja dibujando sombras fuertes en sus rasgos. Por un instante, ninguno habló. Había una tensión delicada entre ellos, como si cada palabra pudiera desatar algo más grande que sus propios cuerpos. «No debería estar sola esta noche», murmuró él finalmente con voz baja. «La luna roja despierta demasiadas cosas». Soledad se abrazó a sí misma. «No tengo a dónde ir dentro de la aldea», confesó, «y tampoco quiero estar sola». Takashi respiró hondo, intentando controlar aquello que llevaba años dormido dentro de él. Algo que había enterrado bajo capas de deber, liderazgo y silencio. «Ven», dijo él, extendiendo la mano. Ella la miró. Dudó, pero no porque desconfiara, sino porque sabía que tomar esa mano significaba cruzar un umbral invisible. Aún así, lo hizo. Su palma se deslizó en la de él, y el contacto le quemó suavemente la piel, como si la luna roja hubiera descendido a su interior. Takashi la condujo hacia un claro entre los árboles. Allí, la luz rojiza caía con tal intensidad que parecía un altar natural. Las hojas brillaban y el aire tenía un perfume a tierra húmeda, resina y viento frío. Soledad sintió que el mundo era distinto en aquel rincón, más íntimo, más vivo, más suyo. Cuando quedaron frente a frente, Takashi habló. «Soledad», su voz tembló apenas, «hay algo que debes saber». Ella levantó el rostro para verlo mejor. La luz bailaba en los ojos negros de él como brasas agitadas. «Dime». Takashi dudó, y aquello, para un hombre acostumbrado a decidir el destino de una tribu entera, era un acontecimiento inmenso. «No sé qué está pasando conmigo», confesó, «pero desde que llegaste, siento cosas que me obligué a olvidar, cosas que pensé que estaban muertas». Soledad sintió un escalofrío recorrerla desde la nuca hasta el pecho. «Takashi». Él dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que la distancia entre ambos se redujo a un suspiro. «No puedo seguir ignorándolo», continuó él con voz ronca, sincera. «No puedo seguir fingiendo que no me afecta tu presencia, tu manera de mirar, tu fuerza, tu historia. Todo en ti me recuerda que soy humano, que tengo un corazón, que late». Ella tragó saliva, incapaz de separar sus ojos de los de él. «Yo tampoco comprendo lo que siento», admitió. «Pero cuando estoy cerca de usted, no tengo miedo. Y eso nunca me había pasado». Las palabras se quedaron flotando entre ambos, tan cargadas de emoción que parecían un lazo invisible, tenso y suavemente brillante, uniéndolos. Takashi levantó una mano, muy despacio, hasta rozar con el dorso los mechones sueltos del cabello de Soledad. Ella cerró los ojos por un instante, sintiendo que el mundo se desvanecía y quedaba solo ese toque, esa piel, esa respiración. «Soledad», susurró él. «Nunca quise permitir que alguien entrara a mi vida otra vez. Juré no sentir nada más que deber. Pero contigo no puedo cumplir ese juramento.
Ella abrió los ojos. Brillaban. «No quiero que me vea como un problema», dijo con voz quebrada. «No quiero que su tribu se divida por mi culpa». Takashi acercó su frente a la de ella. Sus respiraciones se mezclaron. La noche vibró. «Mi tribu se divide cuando yo miento», respondió. «Cuando niego lo que siento. Y no quiero mentir más». El corazón de Soledad golpeaba como un tambor sagrado en su pecho. Takashi tomó sus manos con una fuerza suave, casi reverente. «Soledad», dijo con una solemnidad que estremeció el aire. «Tu padre te dejó atrás, te dejó sola, te abandonó al desierto. Pero escucha esto». Ella lo vio respirar hondo, como quien está a punto de entregar un secreto que llevaba años escondido. Y entonces lo dijo. «Tu padre te dejó atrás, pero en mi cama encontrarás amor cada noche». La frase cayó sobre ella como un abrazo eterno, cálido, profundo, protector. No era vulgar, no era posesiva, no era un impulso, era un juramento, un voto de amor, una promesa de pertenencia, de refugio, de vida. Soledad tembló. Las lágrimas rodaron por sus mejillas antes de que pudiera controlarlas. No habían sido lágrimas de dolor, eran de alivio, de reconocimiento, de haber encontrado al fin un hogar en un corazón que jamás imaginó alcanzar. Takashi apoyó sus manos en el rostro de ella, con ternura inmensa, y ella apoyó las suyas sobre las de él. No hubo apuro, no hubo ansiedad. Solo dos almas que, sin buscarlo, se encontraron bajo una luna roja que parecía bendecirlos. Fue allí, en ese claro sagrado, donde ocurrió su primera noche de amor. No como un momento carnal que se detalla, sino como un instante poético, íntimo, profundo. Una unión de almas antes que de cuerpos. Una entrega silenciosa donde él bajó todas sus defensas y ella dejó atrás todos sus miedos. Entonces, bajo esa luz roja, Takashi y Soledad se volvieron uno, no por deseo, no por impulso, sino por destino. Por primera vez, los dos dejaron de estar solos. Y aunque ninguno lo sabía todavía, esa noche cambiaría para siempre el curso de sus vidas. La mañana que siguió a la noche de la luna roja amaneció con una claridad distinta, como si el cielo mismo hubiera decidido purificarse para recibir algo nuevo. El aire estaba más fresco, el viento más suave, y la luz se derramaba sobre la aldea apache como un velo de oro pálido. Soledad abrió los ojos sintiendo el cuerpo ligero, el alma en calma y una extraña serenidad que jamás había experimentado. No era una serenidad superficial, era un renacimiento. La noche anterior había deshecho en ella años de abandono, de silencios dolorosos, de heridas heredadas. Había sentido, por primera vez, que su vida no era un accidente ni un estorbo, era un destino tejido por manos que sabían amar incluso desde la cicatriz. Cuando recordó la promesa que Takashi le había susurrado, su pecho se llenó de una calidez tan profunda que casi dolía. «En mi cama encontrarás amor cada noche». Nadie jamás había pronunciado algo así para ella. No como un deseo pasajero, sino como un juramento sagrado. Soledad salió de la choza y encontró el campamento más silencioso de lo habitual. Las mujeres habían comenzado a dibujar líneas en el suelo con pigmentos arcillosos. Los hombres levantaban estructuras con madera y cuero. Los ancianos murmuraban plegarias antiguas mientras esparcían humo de salvia. Era evidente que algo se preparaba, y cuando vio a Takashi acercarse desde el extremo del poblado, comprendió qué era. Él caminaba con una solemnidad que ella no le había visto antes. Llevaba el cabello recogido, el torso cubierto con adornos ceremoniales tejidos con fibras rojas y negras, símbolos del linaje del jefe. A su alrededor la tribu guardaba un silencio reverencial que parecía contener siglos de tradición. Soledad sintió que el corazón le latía tan fuerte que podría oírselo desde lejos. Takashi se detuvo frente a ella. Sus ojos, negros como la noche, la observaron con la profundidad de un hombre que no teme mirar su propio destino. «Soledad», dijo con voz firme, aunque cargada de emoción,
Hoy la tribu honrará un juramento. El mío. Ella tragó saliva. No se movió. No entiendo, murmuró. Él extendió una mano hacia ella. Quiero que seas parte de mi mundo, dijo sin apartar los ojos. No solo como la mujer que rescaté, sino como la mujer que mi corazón eligió. Soledad sintió un escalofrío tan profundo que sus piernas casi cedieron. Pero no era miedo. Era la sensación de estar siendo llamada, por primera vez, a pertenecer. Los ancianos comenzaron a caminar en círculo alrededor de ellos. Un tambor suave marcaba un ritmo lento, ancestral, como un latido que venía desde el origen del tiempo. El aire se llenó del aroma dulce del copal. Las voces de los sabios se elevaban en melodías que no tenían traducción, pero que hablaban directamente al alma. Soledad se quedó inmóvil, escuchando, sintiendo cómo las palabras antiguas vibraban en su pecho. Las mujeres pintaron sus brazos con líneas curvas que simbolizaban renacimiento. Los hombres elevaron lanzas con plumas blancas hacia el cielo. La tribu entera estaba presenciando el momento. Takashi tomó el rostro de ella con ambas manos. Sus dedos estaban tibios, firmes, y la mirada que le dio era la de un hombre que había esperado demasiado tiempo para decir algo esencial. Esta unión no es una obligación, dijo. Es elección. Mi elección. Soledad sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Lágrimas limpias, lágrimas nuevas. Takashi, susurró, no sé si soy digna de... Él llevó un dedo a sus labios, silenciándola con una ternura que la estremeció. Lo eres, dijo con voz ronca. Fuiste digna desde el día en que te levantaste en el desierto para seguir caminando cuando cualquier otra alma habría caído. Fuiste digna cuando entraste a esta tribu sin exigir nada. Fuiste digna cuando enfrentaste a quienes te rechazaron. Y fuiste digna cuando tocaste mi corazón sin saberlo. Soledad ya no podía contener las lágrimas, pero tampoco podía contener la felicidad. Los ancianos les pidieron que se tomaran de las manos. Él lo hizo sin dudar. Ella entrelazó los dedos con los de él. El tambor detuvo su ritmo. La tribu entera contuvo el aliento. Entonces habló el sabio más antiguo, un hombre cuyo rostro parecía esculpido por los años y por el viento. Takashi Nezawal, dijo en su lengua y luego en español, jefe de la tribu del norte, ¿aceptas a esta mujer para caminar a tu lado, para compartir tu fuego, para honrar tu nombre y para cuidar la vida contigo? Takashi no desvió la mirada de Soledad ni un solo instante. La acepto, respondió con un tono que parecía destinado a romper montañas. El anciano se volvió hacia ella. María Soledad Márquez Rivera, mujer llegada del desierto, ¿aceptas la protección de esta tribu, la unión con su jefe y el compromiso de compartir su camino? Soledad sintió que el mundo se detenía. Luego, con voz temblorosa pero llena de certeza, respondió, «Lo acepto». El anciano levantó ambas manos hacia el cielo. «Sean uno en espíritu, en tierra y en vida. Así como la luna roja une lo que el desierto separa, que esta unión permanezca mientras haya fuego en esta aldea». Los tambores estallaron con intensidad. Las mujeres corearon un canto que se elevó como una plegaria dulce. Los hombres golpearon lanzas contra el suelo. Y Takashi, movido por algo más fuerte que la tradición, tomó el rostro de Soledad y la besó. No fue un beso arrebatado, fue un beso profundo, lento, lleno de promesa. Un beso en el que él entregó su alma herida y en el que ella entregó la suya renacida. La tribu entera observó. Unos aceptaron, otros dudaron. Algunos sintieron temor a lo desconocido, pero ninguno pudo negar lo evidente. Había empezado un nuevo capítulo en la historia del pueblo, uno que uniría dos mundos, uno que transformaría para siempre la vida de su jefe, y uno que le daría a Soledad algo que jamás tuvo, un nombre apache. El sabio se acercó, tocó su frente con una pluma blanca y murmuró, «Najiara, mujer que renació del desierto». Soledad contuvo un sollozo. Takashi le estrechó la mano.
El viento sopló con fuerza sobre ellos, y esa noche, bajo el cielo inmenso del norte de México, una nueva unión fue sellada. Un jefe que aprendía a sentir, una joven que aprendía a pertenecer, y dos almas que, por fin, caminaban al mismo paso. El canto de los pájaros anunciaba un nuevo amanecer en la aldea, pero aquel día la luz parecía llegar con un peso extraño, como si el aire se hubiese vuelto más denso, más cauteloso. Nada parecía distinto, y sin embargo, todo lo estaba. Soledad, ahora llamada Najiara por la tribu, despertó con la tranquilidad de una mujer que había encontrado un lugar en el mundo, un nombre nuevo, un amor que le devolvía vida al alma. Pero debajo de esa serenidad, una espina invisible empezaba a formarse. Takashi notó ese cambio desde temprano. No podía explicarlo, pero algo en el viento, en los pasos de los animales, en el movimiento inquieto de las hojas, le hablaba de un peligro silencioso. Los jefes no ignoraban esas señales. Eran advertencias que la tierra susurraba a quienes sabían escuchar. La tribu seguía su rutina, pero había un murmullo que crecía en la periferia. Algunos jóvenes cazadores habían visto polvo levantarse en el horizonte. Otros hablaban de un caballo solitario acercándose desde el sur. Nada concreto, solo rumores. Sin embargo, cada rumor tenía el mismo punto de origen. Una figura venía en camino, una figura que no pertenecía a ese lugar, una figura que traía consigo un olor familiar y doloroso. Soledad no lo sabía aún, pero Takashi sí. Ese mediodía, mientras ella molía maíz junto a las mujeres que ya empezaban a aceptarla con reservada calidez, el sonido de un galope irrumpió en la armonía de la aldea. No era un galope apache, no tenía su ritmo limpio, sus silencios marcados, su precisión. Era más torpe, más urgente, más impulsivo. Ella levantó la vista. Takashi ya estaba de pie, mirando hacia la entrada de la tribu. Yalinka también. Los niños se escondieron detrás de las piernas de sus madres. Los ancianos guardaron silencio. El caballo cruzó el límite del terreno, y sobre él, un hombre delgado, con ropa polvorienta, el rostro avejentado por la ambición y la miseria, los ojos duros, como piedras llenas de rencor. Soledad sintió que la sangre se le enfriaba. «No puede ser», susurró sin aire. El hombre desmontó con torpeza, apoyándose en una rodilla como si el peso de su propio cuerpo le incomodara. Era Benicio Márquez, su padre. El hombre que la había abandonado sin mirar atrás, el hombre cuya sombra había marcado cada herida de su vida. Al verlo, un temblor recorrió el cuerpo de Soledad. No era amor, no era nostalgia, era ese miedo antiguo, profundo, animal, que se queda en la piel de quien ha sido reducido a nada por el único que debía protegerla. Benicio la miró con desprecio antes que con reconocimiento. Así que era cierto, escupió. Mi hija viviendo entre salvajes. Las palabras fueron cuchillos lanzados al aire. La tribu entera hizo un movimiento casi imperceptible, como un río que cambia de cauce al sentir una amenaza. Soledad sintió que la garganta se le cerraba. Takashi dio un paso adelante. «Nadie entra aquí insultando», dijo con voz profunda que resonó como trueno. Benicio lo miró de arriba abajo, con arrogancia torpe. «Tú debes ser el jefe», dijo con tono burlón. «El gran apache del que tanto habla la gente. Ya veo por qué mi hija se quedó. Las mujeres siempre buscan un hombre fuerte que las mantenga». Soledad apretó los puños. Quiso hablar, pero Takashi se le adelantó. «Aquí nadie mantiene a nadie», respondió con una calma que ocultaba fuego. «Aquí todos pertenecen». Y ella miró a Soledad con un brillo de reconocimiento. «Es parte de la tribu». Benicio soltó una carcajada amarga. «¿Parte? Ella es mi hija», gritó. «Y la vine a buscar porque tengo derecho. Fue criada con mi nombre. Y regresará conmigo, le guste o no». Soledad sintió una pulsación dolorosa en el pecho. El trauma antiguo regresó como un golpe. «No vuelvo contigo», dijo ella en voz baja pero firme. «Me dejaste, papá. Me dejaste morir». Benicio hizo un gesto de fastidio,
como si su sufrimiento fuera una molestia insignificante. «Tenías que aprender», respondió. «Eras una muchacha terca, inútil, imposible de casar. Y al final mírate, entregada a un bárbaro». Takashi frunció la mandíbula. Yalinka, desde la distancia, observaba todo con ojos entrecerrados. No parecía gozar con la escena, parecía analizarla, medirla, prever qué repercusión tendría para la tribu. Benicio avanzó hacia Soledad, pero Takashi se interpuso como una muralla viviente. El padre se detuvo de golpe. La sombra del jefe apache lo superaba por cuerpos, fuerza y espíritu. «Ella no va a ninguna parte», dijo Takashi con un peso que no necesitaba gritos. Benicio apretó los dientes. «¿Y quién te crees para contradecir a un padre?» Takashi lo miró con una serenidad peligrosa. «Soy el hombre que la encontró en el desierto cuando tú la dejaste morir». Benicio palideció. Su arrogancia vaciló, pero su ambición aún respiraba. «Quiero lo que me corresponde», dijo. «No vengo por cariño. Vengo porque si ella vive aquí, yo puedo exigir compensación. Ustedes tienen tierras, animales, oro, lo que sea que atesoren. Puedo ir con los soldados mexicanos. Puedo denunciar que me la tienen secuestrada. Puedo hacer que destruyan esta aldea». La tribu entera se tensó. Algunos hombres llevaron la mano a las armas. Las mujeres abrazaron a los niños. Takashi dio un paso más, acercándose a Benicio sin parpadear. «Vete», ordenó, «antes de que cruces una línea que no podrás deshacer». Benicio rió con una mezcla de nervios y desprecio. «Si me voy, será con ella. Es mi hija. Y si no quiere venir por las buenas...» Soledad recordó lo que era vivir bajo sus sombras. Recordó su voz, su indiferencia, su desprecio, y sintió, con una claridad que le quemó los huesos, que no pertenecía más a ese pasado. «No me llevarás», dijo, y por primera vez su voz no tembló ante él. Takashi la miró. Ella lo sostuvo con firmeza. No era la Soledad que había abandonado. Era Nahiara, la mujer que renació del desierto, la mujer que había sido elegida por un jefe, la mujer que ahora tenía un hogar. Benicio quiso replicar, pero entonces uno de los ancianos se acercó, levantó una mano y habló con tono grave. «Tu alma no tiene espacio aquí, hombre del sur. Esta mujer tiene un lugar. Tú no». Benicio palideció aún más. La tribu comenzaba a rodearlo, no con violencia, sino con una unidad que ningún ejército podía quebrar. Los espíritus protectores de la aldea parecían inhalar a su lado. Takashi habló sin elevar la voz. «Vete. Esta es tu última oportunidad». Benicio miró a su hija, pero no vio en ella debilidad, no vio obediencia, no vio propiedad, vio libertad, y la libertad le resultaba intolerable. Con un gruñido cargado de rabia frustrada, volvió a montar su caballo. «Esto no termina aquí», advirtió. «Se arrepentirán». Y sin una palabra más galopó hacia el horizonte tragado por el polvo. Soledad sintió que las piernas le fallaban. Takashi la tomó antes de que cayera, sosteniéndola con la fuerza de quien sostiene algo sagrado. Ella apoyó la frente en su pecho y murmuró: «Tenía tanto miedo». Takashi la envolvió en sus brazos. «Nunca más», susurró. «Aquí estás a salvo. Conmigo estás a salvo». Pero mientras la abrazaba, Takashi sabía que la amenaza no había desaparecido, solo había cambiado de rostro, y la tribu apache del norte estaba a punto de enfrentar un conflicto que pondría a prueba la unión que acababan de sellar. Los días posteriores a la partida de Benicio fueron distintos, no porque él estuviera presente, sino porque su ausencia cargaba un silencio amenazante, como un eco que se extiende más allá de donde fue pronunciado. La tribu lo percibía, los animales también. Incluso el viento parecía traer consigo un murmullo inquieto, como si la tierra estuviera advirtiendo sobre un conflicto inevitable. Pero en medio de esa tensión había algo más fuerte: la figura de Soledad, Nahiara, caminando con la frente en alto. Cada día se levantaba con una determinación tranquila, ayudando a las mujeres en las labores, conversando con los ancianos, aprendiendo palabras en la lengua apache que la hacían sonreír cuando lograba pronunciarlas bien.
Su presencia ya no era la de una forastera confundida, era la de una mujer que había encontrado un hogar y estaba aprendiendo a amarlo. Y Takashi la observaba desde la distancia con una mezcla de admiración y alerta. Él no era un hombre fácil de conmover, pero ver a Nayara integrarse con tal humildad, con tal nobleza, despertaba algo profundo en él, algo que no tenía nombre en la lengua de su pueblo, pero que se sentía como una raíz extendiéndose silenciosamente por dentro. Sin embargo, la paz era frágil, se quebraba al menor toque. Una tarde, mientras los hombres se preparaban para un entrenamiento ceremonial, un mensajero llegó desde un poblado cercano. Era un hombre alto, delgado, con la piel curtida por el sol y la expresión tensa. Takashi salió a recibirlo. Toda la tribu se reunió alrededor, en un semicírculo silencioso. El mensajero habló con voz grave. «Jefe Takashi, traigo noticias. Un hombre estuvo en la villa de San Miguel. Un hombre que afirmó ser padre de una joven que vive entre ustedes. Habló con autoridades. Dijo que la tribu la tiene captiva y que exigirá ayuda de los soldados para recuperarla». Los murmullos estallaron, las miradas se dirigieron a Soledad, que sintió un nudo helado en el estómago. Takashi no se sorprendió. Había esperado algo así. Benicio nunca se retiraba sin intentar hundir lo que no podía controlar. «¿Dio nombres?», preguntó Takashi con tono firme. «Sí», respondió el mensajero. «Dijo tu nombre y el de ella, y aseguró que si no recibe compensación por el daño que le han causado, hará que los soldados arrasen este lugar». Soledad sintió que la respiración le fallaba. Un terror antiguo, un terror de hija despreciada amenazó con regresar, pero Takashi no le permitió hundirse. Se acercó a ella y sin tocarla, su presencia fue suficiente para sostenerla. «No voy a permitir que él decida tu destino», dijo en voz baja. Ella levantó los ojos y encontró en los de Takashi una fuerza que le devolvió el aire. Los ancianos comenzaron a discutir en su idioma. Algunas mujeres murmuraban preocupadas. Yalinka, con los brazos cruzados, observaba todo en silencio. Ya no había en ella esa hostilidad ardiente hacia Soledad. Ahora había otra cosa, una especie de inquietud dolorosa, como si el equilibrio del mundo que conocía estuviera cambiando ante sus ojos. Takashi levantó la mano y la tribu guardó silencio. «Nadie aquí será entregado por miedo», declaró, «ni se negociará con la dignidad de ningún miembro de la tribu. Él no tiene derecho sobre ella, ni como padre ni como hombre». Uno de los ancianos, el mismo que ofició la ceremonia de unión, se acercó cojeando. «Jefe Takashi», dijo, «la ley de nuestra gente reconoce solo a quienes protegen, no a quienes abandonan, pero para los soldados, las leyes son distintas». Era una verdad dura, y todo el mundo lo sabía. Takashi respiró profundamente. El aire frío llenó sus pulmones como si lo preparara para una decisión que cambiaría el rumbo de todos. Esa noche, reunió a la tribu alrededor del fuego. Las llamas iluminaban los rostros tensos, las sombras largas, los corazones atentos. «Benicio Márquez quiere que tengamos miedo», dijo Takashi. «Quiere que entreguemos una vida que no le pertenece, pero no vamos a doblarnos». Soledad tenía las manos entrelazadas sobre el regazo. Su corazón parecía latir en cada palabra que él pronunciaba. «Si viene con soldados, hablaremos. Y si amenaza a nuestra gente, tomaremos decisiones como un solo cuerpo, no como personas aisladas. Ninguna tribu se sostiene si abandona a uno de los suyos». Las palabras tuvieron un efecto inmediato. Los hombres golpearon sus lanzas contra el suelo. Las mujeres se tomaron de las manos. Los ancianos inclinaron la cabeza en señal de acuerdo. Solo Yalinka no reaccionó. Pero cuando el fuego iluminó su rostro, Soledad vio en ella algo nuevo: respeto. Un respeto duro, inesperado, que nacía no del linaje, sino del reconocimiento silencioso de una mujer hacia otra que se niega a romperse. Esa misma noche, Soledad se acercó al río buscando un momento para respirar. El reflejo de la luna sobre el agua la hacía ver distinta, más sólida, más presente, más ella. Takashi apareció detrás, como siempre hacía en los momentos en que su alma parecía estar a punto de fragmentarse.
«No tienes que cargar esto sola», dijo él. Ella no se giró. Habló mirando el agua. «Mi padre siempre quiso que yo tuviera miedo, y lo tuvo durante años. Ahora no quiero volver a tenerlo. No aquí, no contigo». Takashi dio un paso hacia ella, luego otro, hasta quedar tan cerca que su silencio pareció un abrazo. «El miedo no es debilidad», murmuró. «Debilidad es permitir que quien te lastimó decida quién eres». Soledad tragó saliva. «No quiero que la tribu pague por culpa mía. La tribu eligió protegerte», dijo él, «igual que yo». Ella cerró los ojos por un momento. ¿Y si él regresa? ¿Y si trae soldados? ¿Y si intenta destruir todo esto? Takashi sostuvo su mirada cuando ella se volvió hacia él. «Entonces lo enfrentaremos», respondió. «No como un jefe y una mujer separada, sino como lo que somos». Soledad sintió un temblor en el pecho. «¿Y qué somos?», preguntó, sin saber si quería realmente la respuesta. Takashi acercó una mano a su rostro, apenas rozando su mejilla con la yema de los dedos. «Somos un destino que él no puede romper». Ella exhaló lentamente, sintiendo que esas palabras tejían algo dentro de ella que ya no podía deshacerse. En ese momento, mientras el agua corría y la luna brillaba sobre ellos, Soledad comprendió algo esencial. El precio de la dignidad no siempre es fácil. A veces exige enfrentar a quien te hizo daño. A veces exige no huir del pasado. Y a veces exige permanecer en pie, sabiendo que el miedo no decide tu vida. Ella había pagado ese precio toda su vida, pero por primera vez lo hacía sin estar sola. El tiempo, en la aldea apache, no se medía por calendarios ni por relojes. Se medía por las estaciones, por los frutos que nacían y morían, por el sonido de los ríos, por la quietud del invierno y el retorno de las flores en primavera. Se medía, sobre todo, por los latidos del corazón. Y en el corazón de Soledad, Nahiara para la tribu, todo había cambiado. La amenaza de Benicio quedó atrás como una sombra que perdió fuerza bajo el peso de una luz más grande. La trasnochada intención del hombre de traer soldados jamás se concretó. Ni tuvo aliados, ni tuvo recursos, ni tuvo fuerza moral para sostener su mentira. En el pueblo cercano, nadie lo tomó en serio. Incluso los soldados lo ignoraron, cansados de escuchar historias de hombres frustrados que reclamaban hijas como propiedades. La historia se diluyó. El peligro se desvaneció, caótico al principio, insignificante al final. Y así, la tribu recuperó su tranquilidad, una tranquilidad distinta, una tranquilidad tejida con un nuevo hilo, el amor que crecía sólido y silencioso entre Takashi y Nahiara. Los meses avanzaron como una danza lenta. Nahiara comenzó a aprender la lengua apache lo suficiente como para conversar con los ancianos. Aprendió a trenzar fibras, a moler el maíz de manera perfecta, a montar un caballo con seguridad, a distinguir las hierbas que servían para sanar. Ya no era una visitante, ya no era un cuerpo extraño, era parte del latido colectivo de la aldea. Y Takashi, él también cambió, aunque jamás lo admitiría en voz alta. El hombre que había vivido décadas detrás de una armadura emocional comenzó a mostrar sonrisas que no se le conocían, silencios suaves que no eran de distancia sino de contemplación. Empezó a caminar más despacio por las mañanas, como si no quisiera perderse ningún amanecer. Dejó que los niños corrieran hacia él sin apartarlos. Permitió que la alegría, esa emoción que tanto había temido, volviera a habitar su pecho. Todo eso comenzó con una mujer que renació del desierto. Los ancianos del pueblo lo sabían, las mujeres lo sabían, y él también. Con el paso del tiempo, la vida en la tribu se convirtió en un auténtico hogar para Nahiara. Sabía que había encontrado un lugar donde era vista, escuchada, valorada. Su pasado dolía menos. El abandono de su padre ya no era una cicatriz abierta. Era un capítulo lejano, parte de una historia más grande que la había conducido hasta donde siempre debió estar. Y entonces, la vida hizo su obra más sutil y perfecta. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las montañas,
Nayara sintió un movimiento suave en su vientre. Se detuvo. Puso una mano allí. El mundo entero pareció detenerse con ella. Una nueva vida, una nueva historia, una señal del cielo. Cuando Takashi lo supo, su rostro, ese rostro fuerte, serio, marcado por la responsabilidad, se transformó en algo que jamás había mostrado ante nadie. Emoción pura. Se arrodilló frente a ella, colocó sus manos sobre su vientre y cerró los ojos como quien toca un milagro. Las palabras no salieron, no fueron necesarias. La tribu celebró, no con fiestas ruidosas, sino con cantos suaves, bendiciones antiguas y rituales de sanación. Las mujeres pintaron símbolos de protección en las muñecas de Nayara, mientras los ancianos ofrecían plegarias para el pequeño que venía en camino. El tiempo siguió su curso. Las estaciones cambiaron. El vientre de Nayara creció como una promesa viva, hasta que una noche de luna brillante, no roja sino blanca, pura, luminosa, la aldea despertó con el llanto más dulce que un humano puede escuchar. El primer llanto de un recién nacido, un niño apache, un niño del desierto, un niño de dos mundos. Takashi lo tomó en brazos con la reverencia de un guerrero que sostiene el futuro. Tenía la piel tibia, los ojos cerrados con fuerza y las manos pequeñas que buscaban algo que el alma reconoce sin ver. Un hogar seguro. Nayara lo miró con lágrimas de felicidad. Takashi se inclinó hacia ella. Ella tomó una de las manos del bebé y la otra del hombre al que amaba. Y en esa unión sencilla, sin palabras, había una verdad más profunda que cualquier ley o tradición. Ella ya no era la muchacha abandonada. Ella ya no era la joven perdida en el desierto. Ella ya no necesitaba temer a las sombras del pasado. Era madre, era esposa, era mujer amada, era parte de una tribu que la había hecho renacer. Y Takashi, mirando a los dos seres que ahora llenaban su vida, murmuró con voz baja y profunda: Nayara, no te rescaté del desierto. Tú me rescataste del silencio. Ella llevó una mano al rostro de él, acariciándolo con ternura. Allí en medio de la noche clara, rodeados por la tribu que los bendecía desde la distancia, se formó la imagen más poderosa del destino. Una familia nueva, unida por el amor, por la dignidad, por la fortaleza de quienes sobreviven a su propia historia. Los años siguientes solo confirmaron lo que esa noche reveló. Los niños crecieron entre risas, Takashi siguió siendo un líder respetado y Nayara se convirtió en un pilar suave y firme para todos. Cada amanecer era un recordatorio de que lo que había nacido del abandono no solo podía sanar, sino florecer. Porque en aquel lugar, en ese rincón del norte de México, Soledad encontró lo que siempre se le negó: un hogar donde se le amaba, un hombre que la eligió, un pueblo que la honró, una familia que nació del fuego y que jamás volvería a extinguirse. Y en ese final, con el sol asomando entre las montañas y el bebé dormido sobre su pecho, ella supo, al fin, que había llegado al lugar donde sus sueños siempre habían querido nacer. El hogar donde todo comenzó. El hogar donde por primera vez ella fue verdaderamente feliz. Antes de cerrar esta historia, quiero hablarte a ti, que llegaste hasta el final y viviste cada emoción junto a Nayara y Takashi. Si estos romances de época te llenan el corazón y te hacen sentir parte de un mundo más hermoso, ayúdame a que esta comunidad siga creciendo. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta aquí abajo la palabra desierto. Esa palabra simboliza de dónde venimos y todo lo que podemos transformar cuando el amor aparece en nuestras vidas. Tu comentario, tu like y tu suscripción no son solo para apoyar el canal. Son la manera de mantener viva esta comunidad que respira historias profundas, románticas y llenas de dignidad. Gracias por ser parte de este rincón donde el amor siempre encuentra su camino. Nos vemos en la próxima historia.